A ver. La clase anterior creo que nos habíamos quedado en el método científico, ¿verdad? El joven Davis pone, ¿qué se acuerda usted del método científico? O deme una idea general de lo que usted recuerda del método científico. Profe, yo no entré 2 días porque no tenía internet. Yo recién encontré. Igual, eso no es excusa. Recuérdense que ustedes pueden seguir. El libro ya lo tienen. El libro ya lo tienen. ¿Sí? Inicialmente estamos únicamente realizando conceptos. No hemos realizado ejercicios. A ver, Alan, ayúdalo. Escúchelo, Alan. ¿Con qué quiere que lo ayude, profe? Primeramente, que está bravo, no grite. Aléjese un poco del micrófono de... No, profe, así yo hablo. Quiero que me ayude con... ¿Qué era el método científico para usted? ¿O cuáles eran los pasos? ¿Cómo se debía ser un proceso? Si prefiere dar un ejemplo de él. Tiene bloqueado el micrófono por si acaso. Uy, yo voy a tener que comenzar a trabajar como trabajaba antes, bajando puntos. Porque eso significa que no están leyendo. A ver, de manera rápida. El método científico consistía en los pasos que ustedes tienen en pantalla, ¿no? La observación, primero yo me preguntaba sobre algún fenómeno desconocido, ¿no? Usted se imagina de aquí a hace 2000 años atrás, muchas de las cosas eran desconocidas para nosotros, ¿verdad? No sabíamos la forma del planeta, no sabíamos por qué llovía, por qué existían los eclipses. Y esto por lo general, en nuestra ignorancia, nos hacía pensar que, por ejemplo, era el respectivo dios de cada cultura que estaba enojado, que era el fin del mundo, que la Tierra era plana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que debe surgir es la duda. Luego de la duda, uno ya ve las observaciones, ¿no? Se pregunta el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde. ¿Sí? Y luego ya cuando usted tiene una preparación científica, usted lo que hace es comenzar a experimentar. Comienza a experimentar sobre el fenómeno que usted piensa. Por ejemplo, en el caso de la clase anterior, hablamos sobre cuando Isaac Newton descubrió el fenómeno de la gravedad, ¿no? Él decía, ¿por qué esta manzana me cae y no se va para arriba, etcétera, etcétera, etcétera? Luego de eso, uno experimenta, lanzar una manzana, lanzar una piedra para arriba, para abajo, etcétera, ¿no? Luego de eso, cuando uno experimenta, se propone hipótesis. ¿Qué eran hipótesis? Eran ideas acerca de qué yo pensaba que sucedían en el experimento, ¿no? Cuando uno hace esas hipótesis, comprueba si esas hipótesis son correctas, y si no son correctas, pues vuelvo a la experimentación. ¿Sí? Si luego de la experimentación vuelvo a plantear hipótesis, y esa hipótesis resulta siendo cierta, pues ya paso al siguiente paso, que sería la elaboración de una teoría, y después una elaboración de una ley, ¿no? En teoría, resumido, eso era un método científico, ¿no? El siguiente tema es qué y cómo medimos. ¿Sí? Al pasar del tiempo, nosotros hemos sentido la necesidad de conocer las medidas o poder describir algo mediante medidas, ¿sí? Llámese a esto la temperatura, a la longitud, a la velocidad, etcétera, ¿no? Si usted se da cuenta, en la mayoría de las cosas que nosotros identificamos, hay ciertas medidas. Entonces, por ejemplo, ¿qué solemos medir? ¿Qué solemos medir? Algunas magnitudes físicas, como por ejemplo, está la masa, la temperatura, la longitud, el tiempo, cantidad de sustancia, la corriente eléctrica, la intensidad lumínica, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí, veamos una tablita. ¿Cuáles son las unidades básicas en el sistema internacional?
¿Sí? ¿Qué es el sistema internacional? El sistema internacional, siempre que ustedes escuchen, sistema internacional, es el sistema que nosotros adoptamos para utilizar ciertas unidades de medida. ¿Sí? El sistema internacional es aquella organización que rige qué unidades deberían utilizar cada una de las naciones. Pero no es así en todos los casos. Hay naciones que utilizan unidades diferentes. Por eso es que, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado millas y se refieren a distancias. Pero en otras partes escuchan kilómetros. Y en otras partes escuchan yardas. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Al igual que el lenguaje, cuando las civilizaciones se separaron, cada civilización empezó a medir con las unidades que ellos creían convenientes, ¿no? Al igual que el lenguaje. Imagínense que las unidades son como en el lenguaje, que según la cultura era diferente. Lo mismo pasaba con las unidades, según la cultura era diferente. Por ejemplo, ¿cuáles son las unidades? No sé si ustedes han escuchado la unidad pie. Un pie, 2 pies. O han escuchado la unidad pulgada. 1 pulgada, 2 pulgadas. Si alguien ha ido a comprar clavos. Entonces, esas unidades se basaban en las medidas de que tenía el cuerpo humano. ¿Sí? Pie era la medida que tenía el pie de alguna persona importante en ese momento, puede ser el rey, el emperador, etc. Pulgada lo mismo, aunque pulgada creo que era el pulgar de un bebé, algo así. No me acuerdo bien la historia. Pero iban haciendo relaciones a las mediciones del cuerpo humano, porque no tenían con qué relacionar. Entonces lo relacionaban con las medidas del cuerpo humano. Y así se fueron inventando unidades en relación a lo mismo, y por eso es que existen tantas unidades. Ahora, el sistema internacional es aquella organización que intenta regir, ¿no? Recuerden que en la química es la IUPAC, ¿sí? IUPAC, si lo intentan buscar, IUPAC, ¿sí? En sus siglas en inglés. No las voy a decir porque soy malo, el inglés. A ver. Aquí, el sistema internacional, ya le digo, es el sistema que intentan utilizar todas las naciones para referirse a lo mismo. Pero no todas las naciones lo hacen, o hay unidades que ya son comerciales. Por ejemplo, lo que indicaba, ¿no? De los clavos. Por lo general en la construcción, las unidades más utilizadas son las unidades del sistema inglés. ¿Sí? Que son yardas, pies, PSI, KSI, etcétera, ¿no? Son unidades que hacen relación al sistema inglés, no al sistema internacional. ¿Cuáles son las unidades del sistema internacional? Pues aquí la tenemos en esta tablita que les presento en la pantalla, ¿no? ¿Cuáles son? Pues en la primera columna tenemos las magnitudes, ¿no? Masa, temperatura, longitud, cantidad de sustancia, el tiempo, la intensidad de la corriente eléctrica y la intensidad lumínica. ¿Cuál es el nombre de la unidad? Por ejemplo, cuando nosotros medimos la masa, la unidad con la cual vamos a trabajar en el sistema internacional es el kilogramo. ¿Sí? Es el kilogramo. Que en su simbología es kg. ¿Sí? kg. Por ejemplo, cuando medimos la temperatura en el sistema internacional, vamos a utilizar el Kelvin. Kelvin, no el profesor de computación. Es la unidad de temperatura Kelvin. Que su simbología es la K. La cuestión es, nosotros actualmente no utilizamos grados Kelvin, ¿verdad? Porque nosotros aquí en Ecuador al menos utilizamos los grados centígrados o los grados Celsius, ¿ya? Pero, digamos, el sistema internacional lo dicta, que debe ser ciertas unidades. Pero no es que a usted le dicen, a un país le dicen, van a utilizar estas medidas y al día siguiente ya ha cambiado. Deben de pasar años y años para que un país se adapte a las nuevas unidades de medida. ¿Se entiende? De quizás aquí a 50 años, quizás aquí a 30 años, ya nosotros utilicemos o se nos sean familiares estas unidades. Pero, al menos en la actualidad, no lo es.
La temperatura, como les indicaba, en el sistema internacional, de la temperatura es Kelvin, de la longitud es el metro. Quizás para esto estamos más familiarizados, ¿no? De la longitud es el metro, cuya unidad es m, ¿no? La simbología. La cantidad de sustancia, esta sí es importante para química, en química sí lo vamos a ver, es el mol, ¿sí? Kilogramos y mol son unidades que sí vamos a ver. Entonces, el mol es la unidad que vamos a utilizar en la cantidad de sustancia. El tiempo está dado en segundos. No lo utilizamos en horas, no lo utilizamos en minutos, lo utilizamos en segundos. La intensidad de la corriente se la utiliza en amperios, y la intensidad lumínica se la utiliza como candela, ¿sí? Entonces aquí están las unidades básicas. Estas son las unidades básicas. ¿Por qué son básicas? Porque son la mínima unidad posible, ¿ya? Ustedes no van a encontrar algo más reducido que el kilogramo, que el Kelvin, que el metro, que el mol, que el segundo, que el amperio o que la candela. Más abajito, usted tiene las unidades derivadas del sistema internacional. ¿Qué significa derivadas del sistema internacional? Que usted coge las unidades que está aquí arriba, las multiplica o las divide entre sí y comienzan a salir las unidades que están acá abajo. Por ejemplo, cuando hablamos de superficie o de área, lo que están viendo en matemáticas, digamos que, o han visto áreas, sabrán que el área está dado en unidades al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar metro por metro, metro en horizontal y metro en vertical, ¿y qué voy a obtener? El área, ¿verdad? Que está dado en metros cuadrados. Metros por metros, metros cuadrados. ¿Y qué hice aquí? Multipliqué 2 veces la longitud, ¿verdad? Acá en el volumen está dado en metros cúbicos. Es decir, multiplico metro por metro y por metro de profundidad. Multiplico el ancho, la altura y la profundidad. 3 veces el metro y me queda metros cúbicos. La energía que está dada en joules. El trabajo que está dado en joules. Joules es la combinación entre kilogramos. Es la combinación entre kilogramos, metro cuadrado y segundos al cuadrado. Es decir, es la combinación entre estas 3 unidades básicas. ¿Ya? Y así sucesivamente, el voltio, la aceleración, la velocidad. No sé si en física ya estén viendo movimiento rectilíneo, pero ustedes sabrán que la velocidad está en metros sobre segundo, es decir, la longitud dividido para el tiempo. Y la aceleración está dada en metros sobre segundos al cuadrado, es decir, la velocidad dividida para el tiempo. Entonces, esas son las formas de irse combinando, ¿no? Tampoco es que tiene que aprenderse la UI de memoria, qué difícil es eso, porque no lo es. ¿Hasta allí alguna pregunta? Hasta lo que vimos de las unidades. No, ninguna. Ya vamos a seguir entonces. Dice, ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? Anteriormente, en un momento definimos lo que viene siendo materia, ¿verdad? ¿Quién me dice qué es materia? ¿O qué es materia? No me va a decir lenguaje, matemáticas, no, porque no estamos hablando de ese tipo de materia, ¿no? Estamos hablando de la materia como tal. Usted, qué es materia, etc. ¿Qué es materia? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Correcto. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y además posee masa, ¿verdad? Porque como les indico, el universo como tal está formado de materia y de energía, ¿verdad? Entonces, si únicamente decimos que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿dónde dejamos la energía? Entonces, debemos de mezclar esos dos conceptos. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que posee masa. ¿Y cómo definimos la masa? Como la cantidad de materia en un cuerpo, ¿no? La masa es la cantidad de materia en un cuerpo. Entonces, la primera diferencia entre la masa y el peso es la unidad con la cual trabaja. Por ejemplo, la masa dice aquí, leamos aquí donde está la manito. Ustedes sí ven la manito.
No. Sí, profe. Ya. Veamos dónde está la masa se mide en kilogramos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la unidad de masa? Kilogramos. Eso ya lo vimos arriba, ¿verdad? Kilogramos. Pero ¿cuál es la unidad del peso? La unidad del peso en el sistema internacional es el newton. ¿Sí? Es el newton. En la masa es el kilogramo y el peso, como es una fuerza, el peso es una fuerza, la unidad de la fuerza es el newton. ¿Sí? Aquí dice, aunque también existen otras unidades como el gramo, libras, onza, ¿sí? Para la masa, por ejemplo, aquí en Ecuador también solemos utilizar libras. ¿Sí? Libras solemos utilizar para indicar la cantidad de masa. Señora, deme 2 libras de arroz. Entonces, solemos decir así, ¿verdad? Y kilogramos fuerzas, dinas o libras fuerzas para el caso del peso. Aunque en realidad algunas balanzas lo que muestran es esta relación, libras fuerzas. Pero nosotros no decimos, señora, deme 2 libras fuerzas de arroz, ¿verdad? Suena tan raro. Nosotros decimos, deme 2 libras. ¿Estamos? Ya, entonces, para que se entienda cuál es la diferencia entre masa y peso, es la siguiente. Bueno, siempre doy el ejemplo, ¿no? Imagínense este ejemplo de acá. ¿Ya? Está el joven Alan. Entonces está Alan aquí en la tierra, ¿verdad? Al nivel del mar, está tranquilo, está sentado, y le decimos, Alan, ¿cuánto usted pesa? ¿Ya? Y viene Alan, se sube a una balanza, y él dice, yo qué sé, 60 kilogramos. 60 kilogramos está bien para su peso, Alan. ¿Conoce su peso? No, profe. Póngale 60, ¿ya? 60. O 55, porque usted es pequeño. A ver, 55 kilogramos dice Alan que pesa. O 57 ya. 60, dejémosle. Por la cuarentena subió de peso. 60 kilogramos tiene Alan. Pero ese 60 kilogramos está bien dicho. No. No, ¿verdad? No, profe. Porque él está diciendo su peso. Su peso. Y 60 kilogramos no es el peso. Es la masa que tiene él. ¿Sí? Es la cantidad de materia que posee Alan. ¿Sí? Entonces, 60 kilogramos es la cantidad de materia. 60. Que en la luna, que si él se va a la luna, también va a tener 60 kilogramos de materia. Es decir, va a tener 60 de masa en la Tierra y 60 de masa en la luna. ¿Por qué? Porque va a seguir siendo el mismo, ¿no? No va a llegar con un brazo menos, con una pierna menos, o en el viaje se va a hacer más flaquito. Digamos que estaba en la luna y aparece, estaba en la Tierra y aparece en la luna así en un segundo, ¿no? No es que en el viaje se bajó de peso. No, ¿ya? Entonces, va a tener 60 en la Tierra y 60 en la luna, de masa. Pero ¿qué pasa si él se sube a una balanza en la luna? ¿Sí? En la luna no le va a marcar 60 o no le va a marcar lo mismo que le marcaba en la Tierra. ¿Por qué? Porque nuestro peso es una relación entre la masa que tenemos y la gravedad del planeta en donde estamos. ¿Ya? Por ejemplo, es la multiplicación entre la masa por la gravedad. ¿Y qué pasa en la Luna? ¿La gravedad es mayor o es menor que en la Tierra? Es mayor, profe. Es Vale, menor. es menor. Es menor. Por eso que ustedes ven en los videitos que alguien salta así y como que demora en caer, ¿verdad? Porque como la gravedad, que es la fuerza de atracción que existe entre la Tierra o un cuerpo celeste y un objeto, es menor, la atracción es menor, entonces demora más en caer. ¿Sí? Demora más en caer. Entonces, ¿qué pasa allí? Como la gravedad es menor, el dato que usted va a ver en la balanza va a ser menor también. Digamos que en la balanza ya no le va a marcar 60, si le marcaba 60. Ahora le va a marcar 10. ¿Ya? Le va a marcar 10. Entonces, mire la diferencia.
la masa sigue siendo la misma, pero el peso sí varía en relación al lugar en donde usted esté. Por ejemplo, mira aquí la imagen. Yo tengo que en la Tierra, el joven Alan pesaba 600 newton en la Tierra, mientras que en la Luna solo va a pesar 100 newton, aunque mantiene la misma masa, como le digo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuánto es la gravedad de la Tierra? ¿Alguien la conoce? No, anótela por ahí. Mira acá la pantalla. Si está en la computadora, ponga en modo del hablante, ¿no? Para que pueda ver la pantalla en grande. Si usted se da cuenta, para que como dato general, como cultura general, la gravedad en la Tierra es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. La gravedad tiene unidades de aceleración, porque acelera los cuerpos hacia abajo, ¿no? Si usted lo ve en forma de planeta, ¿sí? Creo que ni se alcanza a ver. Si lo ve en forma del planeta, la gravedad siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra. Hacia el centro esférico, ¿no? No piense que es al centro aquí, hacia Quito, no. Hacia el centro de la Tierra me refiero al centro esférico, ¿no? Donde está el magma y demás. La gravedad siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Es decir, que donde usted esté parado, la gravedad siempre va a apuntar hacia abajo. Si usted está parado, la apunta hacia abajo. ¿Estamos? Por lo cual se dice que la gravedad es negativa, porque nosotros convencionalmente sabemos que nuestro sistema de referencia hacia arriba es positivo, ¿verdad? Según el plano cartesiano. Según el plano cartesiano, nosotros sabemos que hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Entonces, como la gravedad está dirigida hacia abajo, se suele decir que como vector, cuando ustedes vean en física, vector, que la gravedad como vector está dirigida hacia abajo. ¿Ya? Ahora, si la gravedad de la Tierra es de 9,81, ¿sí? Para calcular el peso que está dado por W o por P es igual a la masa por la gravedad. Esta es una formulita que van a ver en física. El peso es igual a la masa por la gravedad del planeta o del lugar donde se encuentra. Es decir, que el peso de la Tierra va a ser igual a los 60 kilogramos que tenía Alan por, pongámosle 10, por los 10 que vale la gravedad. Entonces eso, deje que pase el carro. Repito, el peso es masa por gravedad según la fórmula, ¿verdad? El peso de la Tierra va a ser los 60 kilogramos de masa que tenía Alan por los 10, por el valor de la gravedad de la Tierra, que le puse 10 para no poner 9,81, es para facilidad de cálculo, ¿no? Entonces 60 por 10, 600 newton. Newton. Acuérdense el valor de la fuerza, ¿no? Newton. Entonces, 600. Ese es en la Tierra. ¿Pero qué pasa en la Luna? Pues que el peso en la Luna va a ser igual a la masa, que sigue siendo de 60, ¿verdad? Por la gravedad, que en la Luna es 1, digamos, ¿ya? Es cerca de 1. 1,02 creo que es. Entonces pongámosle 1. Para facilidad de cálculo también.
Entonces el peso en la Luna va a ser igual a 60 newtons. ¿Ya? Digamos que es 60. ¿Cuál es la diferencia allí? ¿Qué es lo que en realidad varió? ¿Varió el peso o varió la masa? ¿Qué es lo que en realidad varió? Nayeli, ¿qué es lo que en realidad varió? ¿El peso o la masa? Se puede desayunar Nayeli. Raúl, ¿qué varió? ¿El peso o la masa? Yo creo que es el peso. Raúl, no le escuché si me habló. Yo digo que el peso, profe. El peso, profe. Muy bien, varió el peso. Si se da cuenta, el peso en la Tierra era de 600 y el peso en la Luna es de 60. Mientras que la masa siguió siendo de 60. Es porque le digo, la masa hace relación a la cantidad de materia que usted tiene. Es decir, todo esto es materia, ¿verdad? Todo usted es materia. Entonces, la masa se relaciona a la cantidad de materia. Si usted tiene los lentes, pues los lentes también forman parte de su materia. Tiene la ropa también forma parte de su materia. El peso es la relación que hay entre esa materia que usted tiene y la gravedad que tiene el planeta. ¿Sí? Es más, se dice que si usted va subiendo, que si usted se pésese, haga el experimento si en algún momento tiene la oportunidad. Y antes de viajar para Quito, pésese en la costa, ¿ya? Y mida cuánto pesa. Y luego vaya y pésese en Quito. ¿Sí? Y ya verá que va a variar un poquito. ¿Usted qué cree? ¿Que en Quito va a pesar menos o va a pesar más? Menos. Mano arriba, pulgar arriba, quienes piensan que va a pesar menos, y aplausos quien piensa que va a pesar más. Ya, Juan Carlos dice que va a pesar más, Raúl dice que va a pesar más. Los demás, se le dañó el botoncito. Bones piensa que va a pesar más. Alan también piensa que va a pesar más. Y no dijo menos. Se unió al público. Alan piensa que va a pesar menos. Nayeli, Becky y Emily. ¿Están desayunando? Bueno, la respuesta es muy simple. A medida que yo, no sé si sí. A medida que yo aumento de altura, ¿sí? A medida que yo aumento de altura, porque obviamente cuando vamos a Quito aumentamos la altura, ¿verdad? A medida que yo aumento la altura, disminuye el valor de la gravedad. ¿Sí? Disminuye muy poco, tampoco es que va a valer 7 punto algo, va a valer 9.80 o 9.79, muy cerca, ¿no? Entonces va disminuyendo. El valor de la gravedad es menor, como es directamente proporcional al peso, es decir, si la gravedad disminuye, el peso también va a disminuir. Entonces en Quito, en teoría, la balanza le va a indicar menos peso. ¿Ya? Para esos que sueñan de bajar de peso, es tan fácil como viajar a Quito. ¿Ya? Pero no bajan de masa. No bajan de masa, entiéndase eso, ¿no? No es que ha perdido masa. Únicamente es que el peso es la relación entre gravedad y masa. Es decir, sigue siendo la misma talla. ¿Ya? Estamos. ¿Sí se entiende esa parte?
Bueno, yo pienso que eso es todo por hoy. La siguiente clase seguimos revisando los demás conceptos. ¿Estamos? Chao, profe. Listo, chicos, chao, cuídense. Lávense las Chao, manos, profe. Chao. cuide de los suyos. Chao, chao.